Hola a todos, soy Sakura Kayama y hoy vamos a hablar del sistema bicameral en Japón, cómo funciona, quién elige al primer ministro y también de un partido ultraconservador y populista que ha generado polémica últimamente, que es el partido de Sanseto. Hace unos días se celebraron las elecciones para la Cámara de Consejeros y eso reavivó muchos debates sobre el rumbo político del país. Pero para entender el contexto, primero hay que saber cómo funciona el gobierno japonés. ¿Qué significa que Japón tiene un sistema bicameral? Significa que el poder legislativo está dividido en dos cámaras, Sony y Casio. Mentira. Está dividido en la Cámara de Representantes, que es la baja, y la Cámara de Consejeros, que es la alta. La Cámara Baja es la más poderosa, aprueba el presupuesto, los tratados internacionales y, lo más importante, elige al primer ministro. Tiene 465 miembros y se elige cada 4 años, aunque puede disolverse antes, lo que la hace una cámara muy sensible al clima político del momento. En cambio, la Cámara Alta tiene 248 miembros elegidos por 6 años. Es más estable y actúa como un freno de seguridad porque revisa las leyes y propone cambios para que, digamos, la Cámara Baja no tome decisiones impulsivas. Antes de la constitución política actual, la Cámara Alta se llamaba Kizokuin o Cámara de los Pares. Fue creada en 1889 bajo la constitución de la era Meiji, que fue durante la restauración cuando se acabó la era samurái. Esta estaba compuesta por personas de la nobleza japonesa y miembros de la familia imperial. Era una cámara totalmente aristócrata. No eran elegidos sino designados y representaban los intereses de la élite, algo así como la Cámara de los Lores en el Reino Unido. Tras la Segunda Guerra Mundial llega la Constitución de 1947, se suprime la nobleza y nace la Cámara de Consejeros con miembros elegidos por voto popular. Y el 20 de julio del 2025, o sea, hace unos días, Japón renovó 124 escaños de la Cámara de Consejeros. Aunque, como ya saben, esta cámara no tiene ninguna última palabra, su rol es clave porque sirve como el termómetro social, mide el apoyo al gobierno y, como les decía, actúa como un freno. Puede condicionar su rumbo. Además, como los consejeros no se enfrentan a reelecciones tan seguido, pues pueden debatir con más calma y en Japón, donde las decisiones suelen tomarse con cautela, pues eso es muy importante. El partido actual gobernante, que es el Partido Liberal Democrático, busca mantener su mayoría pero enfrenta desafíos: inflación, subida de precios y las amenazas comerciales de los Estados Unidos. El primer ministro actual es Shigeru Ishiba, que es del Partido Liberal Democrático y asumió el cargo en octubre del año pasado tras una elección complicada. Y estas elecciones de la Cámara Alta son una prueba importante para su liderazgo. Y pues si su coalición pierde escaños, podría tener serios problemas para gobernar. Por eso la Cámara de Consejeros importa, porque aunque no puede aprobar las leyes por sí sola, puede frenarlas, revisarlas o retrasarlas. Y eso puede parar por completo un proyecto político. Entonces su composición sí importa y mucho. Y ahora, lo importante del tema de hoy, volvamos al Sanseto. Este partido ultraconservador y populista ha ganado popularidad sobre todo entre los jóvenes descontentos con la política tradicional. Tienen una fuerte presencia en las redes sociales, tienen TikTok, YouTube y por ahí se comunican con mensajes emocionales, simplificados y directos. Su imagen inicial era muy amistosa, muy amigable. Apelaban a los padres de familia, a los pequeños empresarios, a las personas preocupadas por el futuro de Japón, y su discurso era: si la política actual no te representa, pues nosotros sí. Pero detrás de todo eso hay problemas graves con sus mensajes porque sus ideas son abiertamente xenófobas y racistas. Asocian a los extranjeros con la delincuencia, quieren dificultar la permanencia y la entrada de ellos al país y promueven teorías conspirativas constantemente, incluso algunas con tintes antisemitas. Sanseto llegó con un mensaje claro: más participación directa, más valores tradicionales y menos globalismo. Y en un país que envejece rápidamente y que necesita mano de obra extranjera, este tipo de discurso no solo es estúpido, sino que también es muy peligroso. Si se prioriza el orgullo nacional sobre la apertura global, esto puede
significar menos tolerancia, menos aceptación a las diferencias, especialmente si se está asociando con una influencia cultural extranjera que no es deseada. Esta idea de una identidad japonesa pura va a reducir la exposición, sobre todo de los niños, porque quieren reformar la educación a ideas más diversas. Sinceramente, a mí me parece esto completamente estúpido y no entiendo por qué San Seto está creciendo tanto, pero es puro populismo. Seto está creciendo, pero lo hace desde el miedo y la exclusión. Según ellos, no es discriminar, no es sabetsu, que es discriminación, sino kubetsu, que es diferenciación. Y pues yo creo que en lugar de dividir o excluir, Japón, como muchas otras sociedades que enfrentan retos demográficos y laborales, pueden redefinir la identidad nacional desde la inclusión. Se podría fomentar una visión abierta que pueda ayudar a los niños y a los jóvenes a crecer con empatía, a tener pensamiento crítico, por supuesto, pero con respeto por la diversidad. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides dejar un comentario y también suscribirte para más contenido. ¡Mata ne!